Muy bien, y en este día viernes 5 de noviembre ya estamos con nuestra constituyente y nuestro constitucionalista en nuestro podcast de los viernes. Otra semana más bastante agitada, y vamos a partir preguntándole a Marcela por algunos de los acontecimientos de esta semana, cómo se vivieron adentro, cuáles fueron para ella los hitos relevantes, y partiendo por esta imagen que fue bien disruptiva, ¿no? De una asesora que interrumpió un punto de prensa de unos constituyentes que iban a referirse precisamente a los acontecimientos, a los hechos de esta semana, de esta balacera, este enfrentamiento, ¿no? entre estas guerrillas que están en la zona, la macrozona sur, y fuerzas de orden. A propósito de eso, de ese tema, se ocurrió este incidente. No sé cómo lo viviste tú, Marcela, esta semana dentro de la convención. Bueno, buenos días. Ayer efectivamente estuvo marcado por el tema de lo ocurrido en la Araucanía, y de nuevo con el sello que le ha dado la convención a todo esto, que es un sello en que siempre al final termina hermanada a la violencia y a la intolerancia. Cuando aún no se sabe en detalle, ¿no es cierto?, lo que ocurrió en la Araucanía y lo que ocurrió en este enfrentamiento. Piensa que ayer se hacía minuto de silencio, nos pedían minuto de silencio por 2 víctimas, cuando después se aclaraba que era una, el fallecido, pero bueno, no se sabía nada, pero da lo mismo que no se supiera. Inmediatamente Loncón y Linconao salieron a hacer sus declaraciones, culpando por supuesto de todo al estado de excepción, sin saber ni conocer los detalles, y nunca condenando la violencia. O sea, teníamos al mismo tiempo a Yaitul, ¿no es cierto?, declarando que arderá lo que tiene que arder, pero eso por supuesto que no es declaración de nadie adentro de la convención. Tuvimos un enfrentamiento tremendamente intolerante entre Eduardo Cretón y Loncón, en que Loncón en el fondo le enrostra su edad, le enrostra su apellido, pero para ella, cada vez que tú le criticas por el hecho de que nunca condena la violencia, venga de donde venga, ella lo considera que siempre es un ataque racista. Entonces, ayer se vio de nuevo la peor cara de esta convención, que es tolerante con la violencia y completamente intolerante con el que piensa distinto. Y por supuesto que el símbolo estuvo en esta asesora que interrumpe un punto de prensa, hecho, o sea, que no que interrumpa, impide un punto de prensa en que convencionales puedan dar una opinión distinta a la que habían dado en la mañana Loncón y Linconao. Poder tener una visión diferente de lo que estaba ocurriendo, hecho que fue condenado por lo demás, por todos los medios de prensa que estaban ahí, por periodistas de los distintos sectores, porque cuando tú ya no puedes, en una convención constituyente, que supuestamente es para construir esta casa de todo, en que hay opiniones de todo, cuando uno puedes acercarte a un micrófono, a dar una opinión, o a dar tu versión de los hechos, claramente es una convención que está fallando en dar garantía a los 155 convencionales. Entonces, y más grave aún, es cuando tienes una presidenta que es como la directora de orquesta de esta intolerancia y de esta avalar la violencia. Ella no es una convencional más. Ella es la que tendría que estar dando garantía para que todas las opiniones fueran expresadas. Yo quiero terminar diciendo que esto no es un hecho aislado. Nosotros hemos visto a los pueblos originarios marcando la pauta con acciones de fuerza desde el inicio de la convención. Cada vez que hay algo que no les parece, irrumpen de alguna manera. Lo hicieron al inicio, ¿no es cierto?, con la convención, al inicio de la instalación, lo hicieron después cuando no les gustó la forma en que se estaba regulando los 2/3, lo hicieron cuando no les gustó el reglamento de participación indígena, etcétera, y ayer, sin tener ningún antecedente de lo que había ocurrido, o sea, cuando son atacadas fuerzas armadas que están intentando, ¿no es cierto?, proteger a las víctimas de la violencia en la Araucanía, ellos se ponen siempre del lado, primero precipitado, sin tener antecedentes, y por supuesto ninguna declaración frente a aquellos grupos armados que vimos desafiando, como los vimos, ¿no es cierto?, todas las imágenes de video, y como hemos visto también las declaraciones del propio Yaitul en la zona. Marcela, otra de las cosas de la semana que me interesa que nos pueda aclarar, porque desde afuera no se entiende demasiado bien, ¿qué es esto que la derecha está partida en 4 dentro de la convención? ¿Por qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, 100% administrativo. Nosotros peleamos durante estos 3 o ya 4 meses que los criterios de uso de la palabra reconocieran algún criterio de proporcionalidad. Y nunca se hizo. No se hizo ni por las buenas con la mesa, ni se hizo en el reglamento, que lo peleamos. Entonces nosotros somos, por así decirlo, la minoría más grande, 37, pero como estábamos unidos, teníamos mucho menos uso de la palabra, porque la palabra la otorga el secretario
por los criterios de territorialidad, de colectivo, etcétera. Entonces, nos daban la palabra a uno de los 37 y después podíamos tener 20 colectivos de ellos que están divididos en montones. La lista del pueblo está dividida en varios, etcétera. Entonces, siempre éramos castigados en el uso proporcional de la palabra. Y esto empezó cuando ya se aprueba el reglamento, lo único que nos quedaba era hacer lo mismo nosotros, dividirnos en más grupos para que nos tocara más veces el uso de la palabra a personas de Chile Vamos. Partimos en un minuto que nos íbamos a dividir en 5, de manera bastante aleatoria, después nos fuimos demorando y nos dividimos en 3, los que son de la UDI y aquellos que somos independientes, que estábamos trabajando con ellos, y quedó un colectivo que fue Renovación, Evópoli y también otros independientes. Pero en el origen de esto, en el origen, es solamente administrativo. O sea, si tú me preguntas con quién estoy yo, no sabría decírtelo de memoria, porque fue muy aleatorio, y tanto así que Patricia Pollicher lo denunció, porque el oficio en el que nosotros ponemos esta división, decimos, precisamente porque el uso de la palabra no se da con criterios de proporcionalidad. Patricia Pollicher criticó que esta era una artimaña, etcétera, pero no nos dejaron opción. Cuando no se da la palabra con criterios de proporcionalidad, como se hace en cualquier organismo colegiado, no nos dejaron opción de dividirnos en distintos colectivos. Ahora, si algunos quisieran darle otra interpretación, yo creo que es bastante tirada de las mechas, porque al final votamos en todo bastante similar, o cruzados, por así decirlo. O sea, no están identificados de manera rígida quienes quedaron en cada grupo. Germán Concha, esta semana ha empezado también en paralelo la discusión de cuestiones más de fondo, por decirlo de alguna manera, y efectivamente una de las discusiones que ha estado dando vuelta, que yo creo que es súper interesante, te quiero pedir que un poco nos ilustres respecto a esto, es sobre sistema de gobierno. Hemos visto en los diarios, hemos visto columnistas, hemos visto una columna de Genaro Reagada a favor del parlamentarismo, después vemos a Arturo Fonten hablando, digamos, de tener ojo con el cambio del sistema presidencial, en fin, distintas expresiones en los medios en estos días a propósito de esa discusión. ¿Tienes tu posición respecto de eso, del tema del cambio del régimen de gobierno? ¿Cómo lo ves tú? Hola Eduardo, ¿cómo están? Hola Marcela. A ver, yo diría que hay como niveles de aproximación a esto. El primero, porque la discusión ya se abrió en términos de si mantienes presidencialismo o vas a una fórmula de semipresidencialismo. Hasta ahora no he oído que alguien plantee, puede que esté en la discusión, pero por lo menos no se ha hecho público que alguien plantee parlamentarismo propiamente tal, digamos, que sería la tercera posición. Yo diría que lo primero es que optes por el que optes, tienes que tener una regla básica y es que quede claro quién es responsable por las decisiones que se adoptan, quién es responsable frente al país. Porque lo más peligroso que se te puede producir en estos equilibrios es que el Parlamento le puede echar la culpa, por decirlo de alguna manera simple, al gobierno, y el gobierno le puede echar la culpa al Parlamento, y entonces al final nadie asume responsabilidad por nada. Eso es muy malo, no solo por el equilibrio entre ambos poderes, sino que es malo porque la democracia deja de funcionar como tiene que funcionar. Porque si yo asumo una mala decisión, pero el país sabe que la decisión es mía, en la siguiente elección me lo puede cobrar, digamos. Puede decir, usted, entonces voto por otro. Pero si esa mala decisión se diluye, entonces nadie se hace responsable, nadie asume los costos de equivocarse o de hacer las cosas mal, y por lo tanto se genera una suerte de incentivo a hacer cualquier cosa porque da lo mismo. Ahora, dicho eso, yo creo que la discusión tiene una complejidad, porque cuando tú propones pasar del presidencialismo al semipresidencialismo, que es lo que está planteándose ahora, se suele utilizar el sistema francés como ejemplo. Entonces suele decir, mira, el sistema chileno tiene mucha concentración de atribuciones en el presidente, nosotros deberíamos pasar a algo que soltara un poco las atribuciones al presidente y le diera más atribuciones al Congreso. Con eso te olvidas de varias cosas. Primero, te olvidas que una de las crisis que llevan uno de los problemas institucionales, que lleva a la crisis de la Constitución del 25, es precisamente que el presidente de la República no era suficientemente fuerte. Y hay una suerte de consenso en que tenías un problema con la institución del presidente débil, y ese era un consenso que iba, hay declaraciones del presidente Allende, declaraciones del presidente Frei Montalva, hay una serie, pero todos dicen lo mismo, aquí hay un problema porque el presidente no es suficientemente fuerte. Pero además de eso, que además entronca con la tradición chilena, Chile tiene tradición de presidente, Arturo Fonten lo ha dicho varias veces, este país está acostumbrado a elegir presidente, y con la baja
apreciación que hay respecto de las instituciones políticas, de los partidos, de la conversación política, que el gobernante no sea electo directamente por voto, sino que sea electo por aquellos que han sido electos a su vez negociando después, sea mucho peor que la lógica del semipresidencialismo, digamos, sea mucho peor que se elige directamente en urna. Pero además se les olvidan algunos detalles, quiero marcar solo uno, que tiene el régimen francés a punta de correcciones, que hacen que en el fondo varios autores ya están diciendo que el régimen francés no es de semipresidencialismo, es un superpresidencialismo, lo que pasa es que está disfrazado. Por ejemplo, en Francia tú eliges al presidente primero y sales a hacer después la elección de parlamento, con presidente electo. Entonces no se te produce lo que se te produce en Chile, que en la primera vuelta tú eliges al Congreso, y por lo tanto la dispersión de primera vuelta se te traduce en la dispersión de Congreso. Sino que en Francia tú eliges primero presidente, y te dicen, no, es que el jefe de gobierno sale del Congreso. Sí, pero sale de un Congreso que es electo después por un presidente recién electo, que sale en el fondo a hacer campaña diciendo, voten por mí, denme la posibilidad de gobernar, y por lo tanto elijan a un jefe de gobierno que sea de mi línea política. Y además, en Francia los parlamentarios se eligen con sistema uninominal, un parlamentario por distrito, y con segunda vuelta. O sea, es el sistema más mayoritario posible. Por lo tanto, en Francia jamás tendrías el nivel de dispersión que tienes en el Congreso chileno. Entonces, decir que eso es un régimen que le da menos atribuciones a la figura presidencial es no entender cómo funciona el régimen, si es mucho más fuerte. Porque al final, tu opción, en realidad, creo, termina siendo entre el régimen presidencial o el régimen parlamentario propiamente tal. Y el problema del régimen parlamentario, teniendo muchas virtudes en su funcionamiento, es que requiere una cierta tradición, una cierta historia, requiere una muy buena disposición del sistema para instalarlo. Y eso es lo que se ve difícil acá, digamos, sobre todo además con el régimen de elecciones de parlamentarios que tenemos. Claro, eso es lo que parece, efectivamente, Marcela. Sí, quería agregar algo, porque este es un debate que estamos teniendo en la comisión justo en la que formo parte, y efectivamente sí hay sectores del Frente Amplio que han planteado el tema del régimen parlamentario, y entonces aquí la discusión se ha dado en la línea que dice Germán, ¿no es cierto?, entre régimen parlamentario, presidencial, semipresidencial, y al mismo tiempo en mantener el Congreso bicameral o unicameral. Yo creo que lo más interesante de la discusión hasta ahora, de las exposiciones, ha sido analizar cuál es la causa de la crisis política que hemos vivido los últimos años, porque algunos la atribuyen al excesivo presidencialismo, pero la verdad que cuando tú escuchas a los expositores y empiezan a hablar del fraccionamiento de los partidos o empiezan a hablar de otro tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado para no dar una solución que solo agrave el problema y no que lo solucione. Y Arturo Fontaine fue muy claro en decir que le parecía muy grave que esta convención, la primera, ¿no es cierto?, democrática, abierta, paritaria, etcétera, fuera la que le fuera a expropiar a los ciudadanos el derecho a elegir directo a quien gobierne el país. Yo creo que quienes están pensando en un régimen parlamentario o incluso semipresidencial están de nuevo dibujando un país distinto para una idiosincrasia que en Chile no existe. Y en términos de bloqueo, ayer hubo una exposición muy buena en que decía, ojo, que hay regímenes que en el fondo, está bien, no se produce un bloqueo para avanzar en la agenda, como pasa hoy día en Chile, ¿no es cierto?, en que el Congreso a veces no puede avanzar en su agenda porque el presidente tiene muchas atribuciones en materia legislativa, o el presidente no puede avanzar porque el Congreso es mayoría y lo bloquea. Claro, pero en otros sistemas de regímenes de gobierno el bloqueo se produce para formar gobierno, y te puedes pasar meses sin formar gobierno, lo que es mucho más grave que el que no poder avanzar en una agenda. Entonces, yo por lo menos soy partidaria, así lo hemos trabajado, de un régimen presidencial que corrija con mejores herramientas los bloqueos que se producen. O sea, tú puedes tener un ministro que sea jefe de gabinete y que quizás el Congreso por alguna vez en el periodo lo pueda censurar políticamente para separarlo de lo que es la acusación constitucional. Puedes tener un mucho mayor manejo de las urgencias por parte del Congreso, que el presidente no pueda estar quitando y poniendo urgencias, si la quita ya la quitó, etcétera. O sea, que tengas herramientas mejores para desbloquear, más que dibujar un diseño que aleje a la gente, como dice Germán, de su responsabilidad y de su derecho de elegir quién gobierna directamente, sobre todo con el desprestigio que existe hoy día de los partidos y del Congreso. Pero es una discusión interesante la que se viene ahí, y lo mismo con el bicameralismo, porque está bien, hoy día quizás el problema que tenemos es que las facultades o las atribuciones son muy similares en ambas cámaras, pero ya, habrá que corregir eso para que cumplan las funciones de un bicameralismo, pero tener una sola cámara
lo que puede hacer es alterar la representatividad, la descentralización y un montón de otros daños que se están viendo en las primeras exposiciones que ya han ido. Oye, lo que pasa es que, muy interesante, me parece todo esto. El punto es que del 18, incluso antes del 18 de octubre, yo tengo la sensación de que el presidente de la República tenía mucho menos poder de lo que supuestamente se decía. Yo recuerdo que no se respetaba la urgencia, porque se supone que el presidente era el que ponía la urgencia en la discusión. Después, ¿para qué hablar del tema del cuarto retiro, donde se supone que en ese tipo de materia el Ejecutivo, el presidente de la República tenía iniciativa exclusiva? Eso tampoco se respeta, ni la iniciativa exclusiva, ni nada. Entonces, no sé yo, Germán, si efectivamente tenemos un presidencialismo mal aplicado en Chile, o por qué da la sensación, se dice, no, es que el presidente tiene demasiado poder. La verdad es que en los últimos años queda la sensación que el presidente tiene muy poco poder. No sé si, está, como digo, está mal aplicado el modelo, y es que no se ha ejercido el poder de esa manera, o será que simplemente hay que corregirlo. Mira, yo diría que es una combinación, de no ejercer atribuciones, porque a ti no te basta con tener las atribuciones en el papel, las tienes que usar. Si no las usas, no es problema del sistema, es de que no opere el sistema. Si no usas el veto, si no vas al Tribunal Constitucional, si no haces uso del rol de presidente, y si no le explicas al país por qué lo estás haciendo, si los sistemas democráticos suponen que tú no solo vetas, sino que le dices al país, mire, estoy vetando por esto. Sí, esa es la gracia del veto. Por ejemplo, el veto está pensado para que el presidente de la República se pare frente al país y le diga, mire, no estoy de acuerdo con lo que está haciendo en el Congreso, como yo tengo una atribución, la voy a usar y le voy a explicar a usted por qué. Es que puede perder. Bueno, claro, pero la única manera de mantener la institución es usar, de nuevo lo que decía el presidente Lago, que las instituciones funcionen. Entonces, uso el veto, voy al Tribunal Constitucional, hago lo que tenga que hacer la primera vez. Cosa de demostrar que estoy dispuesto a hacer uso de los mecanismos. Y lo otro es que nosotros hicimos ciertos ajustes al sistema que le hicieron muy mal al sistema. Por ejemplo, cuando nosotros acortamos en Chile el periodo presidencial, que originalmente la Constitución lo preveía a 8 años, después se bajó a 6 y después finalmente se bajó a 4, se nos olvidó una cosa que era muy importante en el diseño original, que el diseño original de la Constitución tenía elección del Congreso a la mitad del periodo. Entonces eso te permitía operar como un ajustador de correlación política de fuerza. Es lo que tú ves en Estados Unidos, es lo que tú ves en muchos países, que eliges al presidente con un Congreso, pero en la mitad del periodo presidencial el Congreso se elige de nuevo. Se renueva habitualmente la Cámara y la mitad del Senado. ¿Para qué? Para que la ciudadanía pueda opinar sobre el plan de gobierno del presidente. Entonces, si el Congreso ha decidido ponerse en una posición obstruccionista y decirle al presidente que no a todo, el presidente tiene la oportunidad de hacer campaña diciéndole al país, oiga, ¿sabe qué? Yo necesito hacer cosas, el Congreso no quiere, cambie la mayoría. Y al revés, si la mayoría está apoyando al presidente y el país encuentra que el presidente lo está haciendo mal, tiene la posibilidad de cambiarle el Congreso y controlarlo. Nosotros, al bajar a 4 años el periodo presidencial, no bajamos el periodo de los diputados. Y entonces quedaron diputados y presidente por 4 años. Al hacer eso, tú desacoplaste los incentivos. Porque en el fondo el parlamentario es electo por 4 años por lo mismo que es electo con el presidente, con la diferencia que el parlamentario se reelige, el presidente no. Entonces el parlamentario no tiene ningún incentivo a contribuir con el presidente. ¿Para qué? Si duro lo mismo y yo me puedo elegir, él no. Entonces queda una foto muy rígida en el sistema. Ese es un desacople que tú podrías decir no es tan grande, es súper importante. No sé si estaba pensado, yo creo que fue simplemente que en el ajuste del plazo, ya, ok, quedó así. Y lo otro, yo insisto, que la gran reforma que le ha hecho daño al país es el cambio al sistema proporcional. Si cuando a ti te dicen la fragmentación de los partidos, el que haya candidatos electos que tienen muy pocos votos, el que la gente no sabe bien por quién está eligiendo, obvio, si tienes sistema de lista donde hay 8 candidatos por cupo, donde nadie entiende muy bien cómo funciona, ¿cómo quieres que entienda? Donde además se produce un efecto de que tú votas por alguien, sale otro, se mantiene aquel a quien querías sacar. Si la característica de los sistemas uninominales en todas las democracias más estables, mira Estados Unidos, mira el Reino Unido, mira Francia, es que ¿cuál es la gracia? Si a mí no me gusta el diputado que está, voto por otro para que lo reemplace.
Y si resulta, cambia. Entonces veo el efecto del voto. Los sistemas de lista pierdes ese efecto porque igual se elige gente que no entiendes cómo se eligió, por qué sí, por qué no. Cuando nosotros pasamos de un sistema más bien mayoritario a uno más bien muy proporcional, era evidente que íbamos a tener esto. Iba a tener partidos más chicos, iba a tener incentivos a candidaturas muy poco representativas. Si además a eso le une financiamiento público de las campañas, peor todavía. Porque más incentivos eso. Yo creo que no es que tengas solo un problema de que te quedaron muchas atribuciones en el presidente, muy pocas en el Congreso. Es que tienes una combinación de que algunas de esas atribuciones muy importantes del presidente no se han ejercido, o todas las veces que debieron haberse ejercido, por las razones que sea, esa es otra discusión. Y que tú hiciste otras reformas, sobre todo en lo electoral, que son muy graves para el sistema y que se debieran corregir, si tú quieres tener un informe. Una cosa corta que también se empezó como a discutir de vuelta, que ha salido ya en varias exposiciones, esta facultad del presidente de disolver por una vez la Cámara de Diputados, que era una atribución que existía, y ya varios de los expositores lo han planteado, porque dicen, bueno, cuando hay bloqueo, que la gente resuelva, si le va a dar la razón al presidente o le va a dar la razón a la Cámara de Diputados. Entonces, cosas que uno creía que ya cuando se sacó y venía en el texto original de la Constitución era como, ¿cómo va a tener esta atribución? Se sacó y es como ahora viene de vuelta, que muchos expositores académicos de distintas corrientes están volviendo a plantear que quizás sea una atribución que haya que volver a incorporar. Oye, súper interesante la conversación. Yo creo que por supuesto que esto recién comienza, así es que vamos a volver sobre ella. Una última cosa, Marcela, se votó el cronograma esta semana, ¿no? Sí, se aprobó el miércoles el cronograma que propuso la mesa. Algunos lo votamos en contra, básicamente por distintas razones, porque es un cronograma, primero, que lleva incorporada la prórroga. La prórroga se tiene que votar en marzo. Tu plazo son 9 meses, el plazo que dice la Constitución, y lo puedes prorrogar hasta un año, pero esto ya tiene un cronograma que está incorporando con la prórroga incluida. O sea, como siento, es un trámite la votación del Pleno en marzo, cuando lo lógico tuviera haber ajustado los plazos al plazo original y después, si no te alcanza, tienes que ampliarlo. Entonces, la lleva a incorporar el año entero. Y además, el año entero justo, o sea, cuando te dicen a ti los que lo hicieron, si todo sale bien, estamos despachando la Constitución justo en el año. Entonces, no tiene márgenes ni para ningún inconveniente, ni ningún imprevisto, etcétera. Y lo otro que a mí no me parece que viene asignado en el calendario, también la fecha en que se realizarían este plebiscito dirimente. Por lo tanto, está dando por zanjada cosas que todavía no ocurren, y por eso parece que es un cronograma que es bastante complejo y curioso, por lo decirlo menos, pero ya está aprobado y con ese cronograma que vamos a funcionar. Buenísimo, hemos quedado ultra informados y además dándonos vuelta el tema del régimen político, que me parece que el régimen de gobierno, que me parece que es interesante y una conversación que viene. Marcela Cubillos, Germán Concha, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Bien. Chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.